Buenas, en este video vamos a ver el ejercicio 2 de la serie 3. A la continuación vamos a ver el enunciado para quienes no lo tengan a mano. Bien, en esta diapositiva está el enunciado. Para quienes no lo necesiten pueden poner pausa y leerlo. Básicamente el problema plantea un sistema con dos tanques, una presión atmosférica, luego una bomba, un intercambiador de calor y pasa a un tanque presurizado. Eh, los datos están explicados, no tiene mucho sentido leerlo. Presten atención a la presión del punto 2 que dice en el primer renglón: los inyecta en un recipiente con una presión relativa de 0,5 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. La palabra clave ahí es presión relativa, es decir, nos están dando presión manométrica por sobre la atmósfera. Y mucho más que eso no es importante decir. Bueno, después las preguntas las leemos detenidamente a medida que avancemos. Bien, comenzamos. Como todos los ejercicios, importante definir cuál va a ser nuestro eje de referencia. Marcamos el nivel 0 en la altura de la bomba, sobre el cual están calculados los niveles, estos datos Z1, Z2. Suposiciones de este ejercicio: estado estacionario, flujo incompresible, régimen turbulento. Suposiciones que vamos a poder verificar y por lo tanto debemos hacerlo. Flujo incompresible lo hacemos mediante el número de Mach. Para eso calculamos la velocidad media del fluido como Q sobre S y nos da un Mach de 7 por 10 a la menos 3, significativamente menor que 0,3. Por lo tanto, incompresible. Régimen turbulento, planteamos el número de Reynolds, nos da 5 por 10 a la cuarta, mayor que 2100. Entonces, turbulento, las dos simplificaciones, las dos suposiciones verificadas. Comenzamos con el ejercicio. Habiendo ya verificado nuestras suposiciones, vamos a definir nuestro volumen de control. En este caso, mi consejo es elegir como volumen de control una línea de corriente entre los puntos 1 y 2. Vamos a explicar un poco qué es una línea de corriente. No es otra cosa que idéntico a un volumen de control, solo que la idea es pensarlo como el camino por el cual atraviesa el fluido para ir desde un punto a otro. En vez de pensar por ahí en una caja negra, conviene pensar desde un punto 1 acá, comprimiéndose para entrar al caño, avanzando por la bomba, entrando al intercambiador donde aumenta su temperatura, sigue perdiendo fricción por toda la cañería y se expande hasta llegar al punto 2. Esto es muy útil sobre todo en balance de energía mecánica, lo van a ver mucho más en la guía 6, se van a interiorizar con eso. Cuando tengan que ir viendo todas las cosas por las que atraviesa el fluido y cómo va degradando su energía mecánica en calor a medida que avanza. O bueno, en este caso recibiendo energía en el intercambiador o aumentando su presión en la bomba. Bien, continuamos. Vamos a plantear un balance de masa, ¿no?, entre esta línea de corriente. Dijimos estado estacionario. Igual que si fuera un volumen de control, pero hay caja negra. Queda masa de entrada igual masa de salida, 2 kilogramos por segundo. Balance de energía total. Punto A nos pedía la temperatura en 2 y la energía perdida por fricción en las cañerías. Entonces, la temperatura, siempre que tengan que calcular temperaturas, lo aconsejable es, y haya intercambiador de calor, ¿no?, sobre todo un término en Q, balance de energía interna o balance de energía total. La ventaja de energía total es que no veo la fricción. Está perdida o está guardada dentro de el término advectivo de la salida. Así que vamos a plantear un balance de energía total, también en estado estacionario. Escribimos el balance, ya habiendo integrado, ¿no? Tenemos la entalpía de entrada menos la entalpía de salida, más la diferencia de energía potencial, G por delta Z, más la diferencia de energía cinética, V1 cuadrado menos V2 al cuadrado sobre 2,
más el calor, más la potencia o el trabajo de eje. Vamos a ir reemplazando los valores de cada término. I1 menos I2, recuerden cómo escribir la entalpía, ¿no? Una entalpía de referencia más Cp por T1 menos T de referencia. Lo mismo para I2 menos I2 de referencia más Cp T2 menos T de referencia. Recordar, mismo fluido, Cp iguales, entalpía de referencias iguales. Nos queda el famoso Cp delta T, 4180 Joule por kilogramo Kelvin para el agua. Bueno, tenemos 293, temperatura en 1 conocida, T2 lo que queremos averiguar. G por delta Z, reemplazamos los valores nomás. Velocidad, energía cinética a la entrada, energía cinética a la salida. Recuerden lo que siempre hablamos, en un tanque en donde la sección es grande, hablamos, ¿no? La conservación de la masa, la sección es grande, entonces la única forma de que se conserve la masa es que baje la velocidad. Llegado al caso extremo del tanque, en donde el pelo del líquido está en reposo, la velocidad es 0, por lo tanto, tanto a la entrada como a la salida no tenemos aporte de energía cinética. Calor intercambiado, dato del enunciado, 100.000 kilocalorías por hora, lo pasamos a watts, 116.111. Potencia de eje, dijimos 750 watts, también dato de enunciado. Fíjense que un balance de energía total, acá lo que entra es potencia de eje, no importa el rendimiento porque eso está en la fricción. Y esa parte de fricción, recuerden que el balance de energía total es la suma del balance de energía interna más balance de energía mecánica, por lo que sea lo que sea, esa energía se entregó al fluido y estará como calor o como energía mecánica, pero está dentro y está guardado en lo que sería el término advectivo de la salida. Reemplazamos todo, despejamos, temperatura a la salida o en el punto 2, 306,96 Kelvin. Continuamos entonces, ya hemos calculado la temperatura en el punto 2. Lo siguiente que nos pedía era la potencia de fricción en las cañerías. Para potencia de fricción, recuerden, bueno, descartado balance de energía total, pues no se ve ahí. Opciones son balance de energía interna o balance de energía mecánica. Regla general, siempre que tengan calores dentro del sistema, dentro del volumen de control, no conviene usar el balance de energía interna, ya que, recuerden, si recuerdan el enunciado, el intercambiador aportaba 100.000 kilocalorías por hora y la bomba 750 watts, es decir, las potencias calóricas suelen ser mucho más grandes que las potencias mecánicas, por lo cual calcular una fricción ahí va a ser más difícil de verla, sobre todo en el tema de dígitos significativos y no tener errores numéricos. Vamos a plantear un balance de energía mecánica entonces, estándar cuando se quiere calcular potencia de fricción, estado estacionario. Reemplazamos, tenemos la diferencia de presiones, diferencia de alturas y diferencia de energía cinética. Y lo único que hemos hecho es abrir la fricción en todas las fricciones que tenemos en nuestro sistema. Tenemos la fricción de la cañería, ¿no? La parte de la línea de cañería. La fricción, ¿no? La fricción del intercambiador de calor. Aquí dentro, ¿no? Por pasar, esto probablemente sea un intercambiador de casco y tubo. Lo vamos a ver después, pero básicamente el fluido pasa por muchos cañitos finitos. Dentro de esos caños hay fricción. Y por último, fricción en la bomba, este 60% de rendimiento que decía el enunciado, ¿no? De toda la potencia de eje, estos 750 que había, el 60% llega al fluido, el resto queda acá, ¿no? Se transforma en
sea, se pierde como fricción y termina quedando como calor dentro del fluido. Bien, seguimos, reemplazamos los valores. Para eso lo primero que vamos a hacer es un balance en el intercambiador de calor. Esto, la idea es obtener cuánto es la potencia de fricción en ese intercambiador. Balance de energía mecánica, estado estacionario. No tenemos diferencia de alturas, no tenemos diferencia de energía cinética, ¿no? La sección a la entrada y la sección a la salida son las mismas, por tanto ahí no hay diferencias. Entonces, acomodamos lo que nos queda, reemplazamos con el dato que nos habían dado del enunciado, tenemos la potencia de fricción en el intercambiador, 98,07 watts. Seguimos con los siguientes términos en la próxima diapositiva. Para ello volvemos a reescribir el balance. Tenemos el 98,7. Continuamos con la potencia de fricción en la bomba. Dijimos que era el 40% de la potencia del eje, 1 menos el rendimiento. Recordar la definición de rendimiento para la bomba es la potencia de eje menos la potencia de fricción en la bomba, es decir, lo que realmente recibe el fluido como energía mecánica, sobre toda la energía que hemos tenido que entregar. Diferencia de alturas, todo dato, solo reemplazar los números. Diferencia de energía cinética, al igual que el punto anterior, energía cinética en los dos tanques, entrada y salida nula. Diferencia de presiones, una atmósfera menos 0,5 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado más una atmósfera. Recuerden que lo que nos habían dado era la presión manométrica, entonces ese 0,5 es la presión que hay en el tanque por sobre la presión exterior, es decir, la de la atmósfera. Nos da ahí el valor, reemplazamos todos los números, obtenemos potencia de fricción en la cañería. Inciso B, tenemos una línea de volumen de control, una línea de corriente entre el punto 1 y el punto A, que es donde nos piden la temperatura. Sabemos que la potencia de fricción entre 1 y A es el doble que la potencia de fricción entre la salida del intercambiador y el punto 2. Con esa relación y con el valor hallado en la diapositiva anterior, calculamos los 234 watts. Balance de energía interna, ahora sí, necesitamos ver cuánto aumentó la temperatura, por lo tanto balance de energía mecánica no sirve, y queremos, no sabemos la presión en el punto A, o no la tenemos de fácil acceso, por lo tanto no vamos a optar por un balance de energía total. Entonces lo que vamos a hacer es energía interna. Estado estacionario. No tenemos potencias calóricas. Recuerden que es antes de la entrada del intercambiador. Por lo que el aumento de la temperatura está dado únicamente por la fricción. En este caso, las fricciones que tenemos son la de la cañería y la de la bomba. Despejamos del balance una temperatura de 293,064. Prácticamente no aumenta la temperatura debido a la fricción en ese tramo. Recuerden que la temperatura de 1 era 293. Nos piden analizar estos datos, ¿no? Ver las magnitudes. Esto que hablamos de que las potencias calóricas tienden a ser mucho más grandes que las mecánicas. Vamos a comparar los órdenes de magnitud, para eso sugiero marcar 4 puntos, 1, A, B y 2. Balance de energía interna en el intercambiador, que quiero ver acá es cuánto de la temperatura que va desde 1 hasta 2 es ganada dentro del intercambiador. Para ello planteo el balance de energía interna. Despejo, estado estacionario, perdón, no lo taché ahí. Nos da, reemplazamos los valores, 306,96, que escribo las temperaturas arriba, es el mismo valor que hemos obtenido en el punto A
cuando hicimos el balance de energía total. Fíjense que entre 1 y A apenas 0,64 Kelvin es lo que aumenta la temperatura, y entre B y 2 directamente no lo vemos, trabajando con dos cifras significativas. ¿Qué sacamos de acá? Que siempre que tratemos de calcular potencias de fricción, pensemos en energía mecánica. ¿Por qué esto? Porque si quisiéramos calcular potencias de fricción, fíjense, en esta diapositiva tenemos potencia de fricción del intercambiador, 98,07, sumado a 116.111. Ahí perdemos mucho la resolución, por decirlo de alguna forma, de la potencia de fricción, sobre todo si tenemos una potencia calórica tanto más grande, ¿no? Como que es despreciable lo que aporta uno frente al otro. Con esto terminamos el ejercicio. Cualquier pregunta, tenemos las clases de consulta o pueden escribirnos por el campus. Espero les sirva para poder hacer los ejercicios de la guía.